Vamos a seguir con el segundo panel, que es Argentina en el año 2017, economía y política en un año crucial para el gobierno de Mauricio Macri. Y nos acompañan Javier Milei, Roberto Kachanowski y María Saldívar. En primer término va a hablar Javier Milei, que es licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, realizó posgrados en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de numerosos libros, de artículos como se cuentan por centenas, y de libros, 6 me han puesto acá en el listado. Y además, esto me permite agregarlo, es un miembro o parte de la... vieron que los economistas liberales en general hablan en cenáculos, en lugares medio cerrados. Javier ha logrado ser un personaje en la Argentina, creo yo, participando en programas de altísimo rating. María Saldívar es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, cursó estudios de posgrado en Georgetown, en Washington, y en DePaul, en Chicago. Es profesora universitaria y autora del libro Peronismo, Demoliciones. Por último, Roberto Kachanowski, tercero en el panel, es economista también, por todos ustedes conocido, es profesor universitario y es presidente del Instituto AMAGI para la Libertad. Javier, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por participar de este evento. Y básicamente para analizar lo que va a ser el año que viene, o quizás, digamos, más interesante, lo que sería el 2018, yo, me voy a focalizar sobre, lo que se heredó en términos muy estilizados, y después, básicamente, me voy a focalizar en el tema de la política monetaria, donde puedo decir algo, que tenga una sustancial diferencia con, y no estar pisándome con el análisis de Roberto. Básicamente, desde mi punto de vista, el kirchnerismo ha sido el peor gobierno de la historia, sin lugar a dudas. Ha destruido cuanta definición de capital existe. Destruyó el capital físico con esa locura de combatiendo el capital, que básicamente es alentar el consumo y matar el ahorro. Eso se traduce en una inversión en términos del PBI en torno a 18 puntos o menos. Cuando en realidad si los chinos crecen a tasas chinas porque invierten 40 puntos el PBI. Y los coreanos crecen en Corea del Sur a lo que crecen porque invierten 35 puntos el PBI. Con lo cual, básicamente lo que tuvimos fue lo que se llama una recuperación cíclica. De hecho, nuestro PBI per cápita en dólares, a la salida del kirchnerismo, que no llegaba a los $13.000, es mucho menor que el que teníamos en 1998, que eran $15.000 a dólares de hoy, y que si hubiéramos mantenido la tendencia tendríamos que tener un PBI per cápita de $22.000, y si hubiéramos aprovechado el mejor contexto de la historia que tuvo Argentina, tendríamos uno de $30.000. Es decir, con lo cual hemos vivido una catástrofe de crecimiento. Es decir, no es que nos parecía que era un gobierno malo, fue un gobierno espantoso. Esto también, tuvo un correlato en la destrucción de capital humano. Argentina se encuentra séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de haber sido el primer país en el mundo en haber eliminado el analfabetismo. Y como si eso fuera poco, el 70% de los que participan en estas pruebas no cubren los contenidos mínimos y menos del medio por 1000 alcanzan el lote de excelencia. Con lo cual, en una sociedad que de cara al futuro requiere de alto conocimiento, nosotros nos vamos a encontrar frente a la paradoja peronista. ¿Sí? Porque de tanto combatir a los gorilas, ¿sí? El país va a estar lleno, una suerte de gorila, porque son monos grandotes, o sea, porque básicamente en la sociedad del futuro, donde todo va a ser conocimiento, nosotros vamos a ser una manga de brutos. O sea, con lo cual la relación
tecnológica entre los humanos aumentados del futuro, con chips en la cabeza y 1 millón de veces más inteligente, nosotros vamos a ser menos que una cucaracha comparados. Así que con lo cual, digamos, eso va a ser es lo que yo llamo la paradoja peronista. Después, o sea, se destruyó el capital institucional, no hubo institución que dejaran en pie. Y por otro lado, se destruyó el capital social, es esto de que la verdad, la grieta, y la verdad que hay que tener ganas para interactuar con un kirchnerista, ¿no? Y paciencia sobre todo. Eso es lo que tiene que ver con la base de capital, con la estructura de capital. Entonces, una economía que destruyó su capital tiene baja productividad, consecuentemente tiene bajos salarios reales. Por eso tenemos tantos pobres. Eso es, digamos, lo estructural. Después está lo que dejaron coyunturalmente. Dejaron un déficit fiscal colosal. Para que se den una idea, el superávit primario que recibió Néstor Kirchner fue de 4 puntos del PBI. Se fueron con un déficit primario de 6 puntos del PBI. Es decir, que se mandaron un viaje fiscal de 10 puntos del PBI, pero aumentando la presión fiscal en 16 puntos del PBI. Es decir, que el verdadero viaje fiscal que se mandaron estos irresponsables fue de 26 puntos. O sea, un disparate. Como si esto fuera poco, habían dejado el cepo, o sea que habían dejado un desequilibrio del mercado cambiario, se fumaron las reservas. De hecho, cuando dejan el Banco Central quedaban verdaderamente 1.200 millones de dólares de reservas. Y dice la historia, ustedes me la pueden creer o no, hagan lo que quieran, que cuando Vanoli se reúne, se junta con Sturzenegger, le dice: tengo 1.200 millones de dólares en las reservas, te estoy dejando, y 23.000 en el mercado de futuros, con lo cual prepárate porque vas a tener una crisis. Había un desequilibrio monetario de 4 puntos del PBI, que se llama sobrante monetario, que es fruto de cuando ustedes fijan un precio, en este caso el mercado cambiario, digamos, había un precio controlado, y la consecuencia fue, en el plano monetario, como ustedes, el déficit fiscal se financiaba con emisión monetaria, eso generaba sobrante de dinero. El sobrante alcanzaba a los 4 puntos del PBI, y eso ocurrió en el año 59 y ocurrió en el año 75. En ambos casos, cuando el Banco Central se quedó sin reservas y tuvo que abrir porque no le quedaba otra, en ambos casos la tasa de inflación se multiplicó por 6. En el caso del año 59 pasó de 20 a 120, en el caso del 75 pasó de 30 a 180. Y después estaba el desequilibrio de las tarifas, con lo cual, digamos, o sea, no solo teníamos un desequilibrio monumental en lo que tiene que ver con los stocks, sino que también teníamos un problema de flujos enorme. Y en este contexto asume Mauricio Macri. Primero, es altamente criticable que tardaron tanto tiempo para hablar del diagnóstico de la situación, ¿no? Eso fue muy exasperante. Pero, digo, no solo eso, sino que además erraron en el diagnóstico, digamos, tremendamente. Yo me voy a focalizar en el error más grosero, desde mi punto de vista, y que tiene efectos colaterales no triviales. Es que el señor Alfonso Prat-Gay salió a decir que, que él podía abrir el cepo y que no había tal problema como el sobrante monetario. O sea, lo negó abiertamente. De hecho, se lo preguntó Carlos Arbía y le dijo: no, eso no es un problema, eso me lo decían también los del fondo y no pasó nada. Lo que se olvidó es que Duhalde metió el ajuste fiscal más grande de la historia y él tenía el sistema financiero cerrado. Digo, pequeña diferencia, ¿no? Y la verdad es que, digamos, es un canto al error tipo 2. Hizo todo mal y le salió bien de pura casualidad, porque querer hacer inflation targeting con el sistema financiero cerrado, la verdad que, digo, manejar las cosas de la tasa de interés y no tengo sistema financiero, la verdad. Bueno, es una de las tantas burradas de Prat-Gay. Y entonces, nada, Sturzenegger tuvo que abrir el cepo sin retirar el sobrante de dinero, porque la idea era colocar un bono, sacar ese sobrante de dinero y después abrirlo. Con lo cual la gente no iba a tener pesos para ir a comprar los dólares.
con lo cual no había ningún tipo de problema, porque además era un instrumento voluntario, no generaba problema, y no hubiera saltado el tipo de cambio. Y el tipo de cambio hubiera buscado el nivel que fuera consistente con el equilibrio real. Entonces, la verdad que ahí para mí es muy importante lo que hizo Sturzenegger. Desde mi punto de vista evitó una hiperinflación. ¿Por qué? Porque Vanoli dejó la cantidad de dinero creciendo al 47%. Y si ustedes toman lo que implicaba la bomba de los futuros, hacía saltar la tasa de emisión al 80%. Dado que la inflación venía par y paso con la emisión en los últimos 8 años, para que se den cuenta, se emitió 580% y la inflación fue 570%, así que digamos, o sea, está claro que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, la tasa de emisión iba a saltar al 80%, con lo cual hoy estaríamos con una inflación del 80%. Pero no solo eso, sino que además el sobrante de monetario, volcado a la compra de divisas, hubiera generado un desastre que hubiera generado, si en las otras 2 ocasiones el mismo sobrante multiplicó por 6 la inflación, en este caso hubiera generado lo mismo. Quiere decir que estaríamos con una tasa de inflación del orden del 50%, del 500%. En ese contexto, la tasa de pobreza se hubiera duplicado, siguiendo los hechos estilizados, o sea, estaríamos con niveles de pobreza del 60% y con caídas del PBI en el momento pico, digamos, de la caída del 6%. Es decir, verdaderamente un desastre. Es decir, la verdad que este gobierno es espantoso, es horrible, salvo Sturzenegger, que nos evitó este calvario. Ahora, ¿cuál es la contracara de este calvario? La contracara de este calvario es que Sturzenegger, digamos, lo primero que hace es sube la tasa de interés a un nivel de arbitraje y sale al mercado de Levax a ver qué pasa, a ver si estas hipótesis del sobrante de monetario eran o no así. En el momento que lo hicieron, que fue diciembre, que es cuando la demanda de dinero es más alta, es decir, con lo cual tendría que haber ido a la licitación y sacar 2 mangos con 50, se encontró con 98.000 millones de pesos. Es decir, que la locura que Giacomini y Milei planteaban, o sea, tenían razón. Con lo cual fue a otra licitación y volvió a sacar así. Con lo cual empezó a sacar cantidades monstruosas de dinero. Es decir, eso que hoy ven del stock de Levax, que es igual que la base monetaria, o sea que es una pelota enorme, básicamente ocurre que es la contracara del sobrante monetario. Es decir, una parte, la otra tiene que ver con esterilizar lo que se emite para comprar los dólares que trae el gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo hubiera ocurrido la hiperinflación? La hiperinflación hubiera ocurrido durante el mes de marzo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman la relación, la cantidad de dinero nominal promedio en M2 que muestra el Banco Central cayó. Si tomaran los datos puntas, caería más. Y les puedo asegurar que si miran M1 se asustan. O sea, la caída fue brutal. Por eso, digamos, después de bajar la tasa, la vuelve a subir para enfrentar esa situación y seguir absorbiendo. Entonces, hay varias críticas respecto al Banco Central. La primera tiene que ver con el hecho de que mantiene las tasas altas. La otra tiene que ver con el tema de que las Levax generaron una bola de nieve. Ahora, lo que es inconcebible es que aquellos que decían que no había maniobra lo critiquen porque tienen las tasas altas. Las tasas son altas porque tuvo que salir a esterilizar un montón y tiene esa pelota enorme ahí en el Banco Central. Entonces, el argumento mío es: la política del Banco Central puede salir bien o puede salir mal. Si la política monetaria del Banco Central sale bien, significa que en algún momento se va a recuperar la actividad, se va a recuperar la demanda de dinero, y cuando el Banco Central fije la tasa de interés, le van a pedir que, digamos, no le van a renovar porque se va a quedar el público con el dinero, la demanda de dinero va a aumentar y el problema se terminó. O sea, se termina por aumento de la demanda de dinero. O sea, ese es el caso que salga bien.
El caso que salga mal tiene que ver con una crítica que técnicamente lleva el nombre de la desagradable aritmética monetarista, que básicamente lo que dice es, bueno, ok, la relación entre emisión monetaria y precios es válida, es cierto, entonces cuando uno termina, digamos, emitiendo, ¿sí?, y después lo esteriliza y paga una tasa de interés, si ustedes no corrigen el origen del desequilibrio, entonces van a terminar emitiendo más, no solo por lo que emitieron originalmente, sino por el efecto de la tasa de interés, y eso lo que va a hacer es que la emisión monetaria total sea más grande y consecuentemente el impacto final en precios sea más grande. Ese es el argumento de la desagradable aritmética monetarista. Entonces, lo primero que hay que entender es, ok, ¿qué capacidad de repago tiene el Banco Central? Y una de las cosas que son muy interesantes, es cierto, digamos, la tasa de interés en un momento llegó a estar en 38, hoy está en 26, 25, ¿sí? Pero si uno toma cuál fue la tasa de interés promedio que están generando esas letras y la tasa de inflación observada, que va a estar en este año cerrando en torno al 40%, ¿sí?, o un poquito más, significa que la tasa de interés real ha sido negativa. Con lo cual, esa deuda está siendo licuada, digamos, concretamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva está en un sendero, digamos, que en principio es consistente. Después tiene que ver las cuestiones de, o sea, si en alguna cuestión puntual se cae la demanda de dinero, eso es un problema más grande y es distinto. Ahora, el otro problema, ¿sí? Te pido, por favor, digamos, porque estoy tratando de hilar el argumento y el ruido me está matando. Hola. Entonces, la segunda cuestión tiene que ver, ok, supongamos que efectivamente me sale mal. ¿Sí? Me sale mal, o sea, se me va a caer la demanda de dinero, voy a tener un problema. Entonces, la idea es, supongamos que, ok, va a salir mal, y yo tengo que comparar la situación. La verdad es que el equilibrio de la hiper es muy malo, y la verdad que entre que salga hoy y salga mal mañana, sería óptimo, digamos, tirarlo para adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo evito hoy, que es un dato cierto, la realidad es que siempre tengo la posibilidad de arreglarlo. Entonces valía la pena hacer la patriada. Ahora, no importa, sale mal igual, pero sale mal igual. ¿Qué es lo que pasa? La tasa de preferencia temporal, es decir, las cosas, digamos, de hoy las valoro más que las de mañana, ¿sí? Entonces, ¿yo qué pido? Siempre un premio, y esa sí es positiva y además incluye el riesgo. Con lo cual, si yo computo, digo, tener la crisis hoy y tener la crisis dentro de X tiempo, además capitalizándose a una tasa de interés negativa, con lo cual cada vez es más chica, y mi tasa de descuento es positiva, quiere decir que en términos de bienestar, aún sabiendo que me va a ir mal, la estrategia sigue siendo óptima. O sea, con lo cual, digamos, eso da un fundamento concreto de que el accionar del Banco Central es correcto. Esto no, digamos, de vuelta, dada la restricción institucional que existe un Banco Central que tiene un sobrante de monetarios y todo esto que estamos hablando, digo, porque muchos sabrán que mi situación ideal es que no haya Banco Central y que haya banca libre, digamos, con banca de inversión y banca de almacén de valor. Pero, dado que ese no es el mundo que heredó Sturzenegger, no lo puedo comparar contra mi mundo ideal, ¿no? O sea, pero, y ahora entonces la pregunta es hacia adelante, ¿qué podría pasar en materia de inflación? Lo que hay que entender en materia de inflación es que la inflación, digamos, ustedes emiten un mango y el impacto en precios son 2 embarazos, aparece dentro de 18 meses, salvo que se caiga la demanda de dinero, entonces eso lo lleva a 12. De hecho, ese punto lo tomó Sturzenegger en uno de sus últimos discursos, donde dijo que el rezago en la política monetaria son 15 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se está haciendo hoy, mucha parte está contaminado por lo que hizo Vanoli, y, digamos, los efectos de lo que está haciendo Sturzenegger lo vamos a ver el año que viene. ¿Y cuál es la parte importante de esto? Sacando lo que se hizo en la licitación del día de ayer,
y las últimas 5, donde hubo un recrudecimiento de la política monetaria, el Banco Central lo que estaba haciendo era ir llevando la tasa de interés a un nivel donde dejaba constante la cantidad de dinero nominal. Y como, digamos, en el mercado de dinero es donde se determina el nivel de precios, si la demanda de dinero en algún momento se comienza a recomponer, dado todo lo que cayó en marzo, en algún momento la tasa de inflación se iba a desinflar. Y eso es lo que pasó. Estábamos esperando para el tercer trimestre un promedio de inflación del 2% mensual y 1,5% para el cuarto, y eso que esperábamos en el cuarto se dio en el tercero. Siempre, digamos, igual yo estoy hablando con la core, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación core hacia final de año podría llegar a estar en el orden del 1%. El Banco Central tampoco es tan optimista al respecto, digo, pero podría pasar. Por eso la banda de la inflación va entre el 17 y, digamos, el 12%. El 12% es un poquitito menos de uno mensual, porque uno mensual es 13, y, digamos, llegar a niveles del 17 es algo así como 1,2, digamos, con lo cual es absolutamente factible. Lo único, con lo cual, digamos, cuando uno toma el manual tradicional de macroeconomía, en el cual, digamos, ni Roberto ni yo adherimos, pero dice que esta inflación se cura con política monetaria contractiva, muy bien por parte de Sturzenegger, y política fiscal expansiva. Entonces Pratkay diría, yo también estoy bien. No, Pratkay, vos estás mal. Porque es política fiscal bajando impuestos. Y vos abriste una ventana de financiamiento y lo aprovechaste para derrochar. Y desde mi punto de vista, digamos, Roberto después trabajará esto con mejor detalle, vamos a un déficit fiscal el año que viene entre Nación, provincias y Banco Central de 12 puntos del PBI. ¿Y esto qué significa? Miren, en el Rodrigazo nos pegamos la torta con 14, en la tablita con 11, en la hiper con 8 y en la convertibilidad con 7. Y vamos en un contexto internacional donde suben las tasas. Es decir, si no cambian, en el 2018 nos pegamos la piña. Muchas gracias, Javier. Después, al final, pueden hacer preguntas. María, por favor. Las damas al final. Pues claro, está por cupo femenino acá, no por otra razón, ¿eh? Bueno, gracias por invitarme. A ver, se puede hacer muy rápido el repaso de lo que fue. Tengo mi tablet. A ver, fija. Iba a ser un print de esto. No. Esta tablet es modelo argentino, ¿sí? Hecha en Tierra del Fuego, claro. Ahora sí, ya con espirales más grandes. Estaba haciendo la cuenta, le estaba afanando los datos a mi sobrino Nicolás, que vive en Denver, es doctor en economía. Estábamos viendo los números para que tengamos idea de lo que dejó el kirchnerismo rápidamente, ¿no? Y no insistir sobre el mismo punto. Ustedes saben que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció en 1948 el Plan Marshall. Ese Plan Marshall era para ayudar tanto a los que habían sido derrotados como a sus aliados, como Inglaterra, Canadá, etc. El total de ese Plan Marshall era de 13.000, o fue de 13.000 millones de dólares para todos los países que fueron ayudados. 13.000 millones de dólares traídos del año 48 acá son más o menos unos 120.000 millones de dólares. Tomo este dato, ¿sí? Con esos 120.000 millones de dólares, los países de Europa que tenían el sistema energético debajo de los escombros, el agua potable debajo de los escombros de las bombas, bueno, todos los caminos destruidos, etcétera, salieron adelante y crecieron a tasas del 2 y pico % anual. El kirchnerismo, me tomé el trabajo de ver año por año el tipo de cambio de cada año, cuánto había recaudado en sus 12 años.
recaudó 1,2 billones de dólares. Son no billones americanos, son billones nuestros, millones de millones. Vamos a ponerlo de esta forma. Los tipos se patinaron un plan Marshall completo por año y dejaron la ruta destruida, el sistema energético destruido, los puentes destruidos, o sea, todo al revés de lo que pasó con el plan Marshall. No sé si me explico. Entonces, cuando uno mira esto, es tan demencial lo que hicieron que lo que va a costar recuperar esto no va a ser con globitos ni buena onda ni bailando Gilda que bailan no sé qué cosa. Bueno, esto requiere de tal vez 2 generaciones para recuperar la Argentina, ¿no es cierto? Esto como primera cuestión. Claro, mucha gente dice, y yo en la época del kirchnerismo estaba mejor. Y es por comparación. Si yo vendo mi casa, el auto, dejo de laburar y me voy a Europa y me instalo en los mejores hoteles, como en los mejores restaurantes, me alquilo los mejores autos y la voy a pasar bomba. Ahora, cuando se acabe la plata y vuelva a la Argentina, no voy a tener casa, auto ni trabajo. Entonces me va a decir, ¿cómo estabas mejor? ¿Antes o ahora? Y obvio que antes, pero no era sostenible, ¿sí? Eso es lo que hizo el kirchnerismo, se consumió todo el sistema energético, 12 millones de cabezas de ganado, se consumió las rutas, todos ustedes seguramente, ¿sí? Circulan, se consumió nuestros ahorros en las AFJP, entonces se consumió el stock de capital. Entonces, recuperar esto no va a ser sencillo. Ahora, viene el problema de que, bien señalaba Javier, a ver, el punto es este. El gobierno kirchnerista dejó un gasto público récord, 48 puntos del Producto Bruto, cada uno tendrá su número, pero más o menos estamos por ahí, sumando nación, provincias y municipios, ¿no? Con una presión impositiva récord y encima déficit fiscal, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, hay que bajar el gasto público. Y entonces empiezan a saltar los políticamente correctos que dicen, no, vamos a tocar el gasto público. Hay gente del otro lado. Bueno, a ver, los datos del Ministerio de Trabajo dicen que entre diciembre, que asumió Cambiemos, y agosto, el sector privado perdió 103.775 puestos de trabajo y el sector público 11.500 puestos de trabajo. O sea, el sector público no rajaron a nadie y el que está bancándose el ajuste es el sector privado. Entonces, le está transfiriendo, en este caso, Prat-Gay, el costo del ajuste al sector privado. En rigor también la responsabilidad última es de Macri, porque Macri armó, salió ayer diciendo que bueno, no vale la pena tener un solo ministro, hay que tener 6, porque miren cuando estuvo Cavallo, Kicillof, qué sé yo. Entonces, bueno, con ese criterio hay que armar 6. Y bueno, yo diría, y tuvimos a Duhalde, tuvimos a Cristina, un presidente. La próxima vez votemos 6 presidentes y hagamos un equipo de presidentes, por cuestión de hacer equipos, ¿eh? No tiene ningún sentido, o sea, los grados de razonamiento son alarmantes. El chico Pinedo, mi querido amigo de los años 70, sale a decir que este tiene que ser un gobierno de más de izquierda. Justamente el progresismo populista del kirchnerismo hundió a la Argentina y está proponiendo hacer más de lo mismo o más profundamente. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Dice, bueno, acá en rigor hay para trabajar en el sector público 4 grandes rubros para bajar el gasto. Hay que hacer un doble desafío. Bajar el gasto y bajar la carga tributaria. ¿Dónde se puede bajar el gasto? Hay 4 rubros. 5 máximo. Uno es jubilaciones donde mucho no se puede tocar porque ya se mueren de hambre los jubilados, así que... El otro es empleo público. Partimos de 2.300.000 empleados públicos, sumando nación, provincias y municipios siempre, en el 2003 y llegamos a 4,5 millones. El otro son los subsidios que se llaman sociales, que son, te doy la plata para que no trabajes,
y el otro es lo que son los subsidios económicos. Ahí está el concentrado, el grueso del aumento de los 17 puntos o 16 que te está dando de aumento del gasto público, de los tres grandes rubros, más o menos, ¿no es cierto? Te da esos 16, 17 puntos. Está bien, lo tenés por ahí. Entonces, sí, bueno, si no puedo tocar las jubilaciones, tengo que bajar la cantidad de empleados públicos. Te dice, pero vas a echar gente. Y bueno, y si no se queda sin trabajo la gente que está en el sector privado, que es la que paga impuestos para sostener a los que están en el sector público. Así que van a tener que elegir. Esto va a ser como la rebelión de Atlas. Van a quedar cada vez menos que van a querer trabajar, el desestímulo va a ser tan grande para invertir y trabajar, nadie va a producir o cada vez van a producir más, algunos van a pasar al mercado informal porque si no, no van a poder sobrevivir y cada vez va a haber menos plata para sostener el sector público, que por otro lado con 48 puntos del producto no nos da ninguno de los servicios que tiene que dar el Estado, porque el Estado que nos tiene que dar como mínimo seguridad, y de eso no hay. Encima, salud tampoco tenemos, educación es un desastre. ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de ñoquis cobrando sueldos, un montón de gente que vive de planes sociales y que no se puede tocar porque hay que estigmatizar, si no uno los estigmatiza. Entonces, si no van a tocar nada de eso y encima se vanagloria, cambiemos, de tener más planes sociales que el gobierno anterior, yo me agarro la cabeza. En el 2007 nos pegamos la piña del campeonato. O en el 2018, no sé, porque no soy adivino como para saber cuándo, pero la señal que me están dando es que no entendieron absolutamente nada de cómo funciona el sistema económico. Acá hay una combinación de dos problemas. Uno, la economía se mueve por tres factores: por exportaciones, o porque se consume más, o porque se invierte más, o las tres cosas. Inversiones va a llevar tiempo que vengan. Un país que con esta legislación laboral persigue que gana plata, etc., es muy difícil que logre el caudal de inversiones que hay que conseguir, porque piensen ustedes que todos los años se deben incorporar al mercado laboral chicos jóvenes que pasan a ser más adultos, unos 250.000 aproximadamente. O sea que hay que crear 250.000 puestos de trabajo. Además tengo que crear más puestos de trabajo para absorber a los que están en planes sociales y tengo que crear más puestos de trabajo para absorber a los que están en el sector público y me sobran. Tenemos que tener 35 puntos de inversión sobre el PBI mínimo. Y con esta legislación laboral, con esta carga tributaria, con estas señales que manda el gobierno en términos de instituciones, cuáles son las reglas de juego, no las vamos a conseguir ni por casualidad. Esto es más un continuemos que un cambiemos, digamos, pero un continuemos educado, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. Después, ahí voy a diferir con mi querido amigo en la parte de práctica y estamos de acuerdo. Banco Central, yo me parece que ahí colocar un stock de deuda equivalente a... No, en este momento sonarán 650.000 millones de pesos en... sí, por eso te da 650.000 millones de pesos, aproximadamente, de Levax. Es tanto como... Es el 1 a 1, 95%, pero no importa, para que la gente entienda, hay una deuda que devenga anualmente a un 30%, para hacerlo fácil, 180.000 millones de pesos más de gasto público. Entonces, claro, la especulación es, yo voy a ir con la confianza bajando la tasa de interés. Va a llegar a un punto donde el cálculo en rigor no es contra la tasa de inflación, es contra el tipo de cambio. La apuesta esta, por los años que tengo, la viví varias veces. No apuesto a ganarle a la inflación, apuesto a ganarle al dólar. Entonces, el tipo que vende dólares y compra pesos o Levax, lo que dice es, a mí me pagan el 28 o el 26, ¿y contra qué lo comparo? ¿Contra la tasa de inflación o contra un tipo de cambio que espero que esté quieto? Esto es el plan primavera, versión 2, tantos planes económicos fueron lo mismo. Entonces va a llegar un momento donde si el Banco Central baja demasiado la tasa de interés, se le va a ir la plata a el dólar. Van a tener que volver a subir la tasa de interés y la bola de nieve que van a armar va a ser mucho peor. Por eso yo creo que están haciendo, no te ofendas, van a encontrar una burrada fenomenal con eso que dicen. Claro, porque eso no lo dominás. Después, una vez que entraste, esto es, ya lo vimos muchas veces,
te doy tasa, dame dólares, te doy tasa, dame dólares, vas acumulando y después el aporta 12, todo quiere salir de golpe y estás en el sistema. Entonces, salvo que tengas mucha confianza. Ahora, la confianza la tenés que lograr por el lado de las reformas estructurales, cosa que no se ve ninguna reforma estructural. Entonces, y el otro tema es, no se puede hablar que en la Argentina hay política monetaria, porque para que haya política monetaria tiene que haber moneda. Y Argentina no tiene moneda. ¿Qué se entiende por moneda? La moneda es una mercadería como cualquier otra. Hay un muy buen libro que se llama La historia de la moneda de Jack Weatherford. Y cuenta la historia de cuáles fueron las distintas mercaderías que se usaron como moneda a lo largo de la historia. Entonces, la moneda tiene mínimo 2 requisitos. Ser aceptada como medio de intercambio, o sea, acepta para que yo le doy esto, cambio esa tablet, ¿sí? Y la otra, ¿qué no? Te cambio mi tablet por no. Listo, olvídate, como no hago ningún negocio. Y la otra es reserva de valor. Esto quiere decir que la moneda tiene que conservar el poder de compra a lo largo del tiempo. El peso, que yo sepa, no tiene poder de reserva de valor. O sea, no, se derrite como una barra de hielo en el verano a pleno sol, ¿sí? Entonces, no es, lo que tenemos estrictamente no es moneda, son unos vales como los del estanciero. Entonces, eso no sirve para hacer política monetaria. Es para estar en el corto plazo disimulando que estamos haciendo algo, pero no están haciendo nada, más que ganar tiempo. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, pagar una tasa de interés durante un tiempo porque vas a hacer las reformas. Pero si pagas la tasa, metés deuda y no haces ninguna reforma, al contrario, el proyecto es aumentar la carga impositiva de ganancia, creo que la quiere llevar de 40 a 45, digo, mira, más que reformas es profundizar lo que recibiste. De manera que ahí mi primera conclusión es, en lo fiscal es horrible, en lo monetario es espantoso, ¿sí? Y en las reformas estructurales no hay nada. Cuando dicen, bueno, la política económica del gobierno, ¿y cuál es la política económica? ¿Ustedes escucharon alguna vez decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto? Bueno, obviamente, si me dicen que quieren que todos estén mejor, es obvio, salvo un psicópata va a decir, miren, mi política económica es que todos se mueran de hambre. No, eso no es el objetivo. El objetivo es decir, que todos estén mejor, pero decime cómo. Y que me digan que van a conseguir inversiones, sí, bueno, ¿y cómo las vas a conseguir? ¿Con esta presión impositiva? ¿Con esta legislación laboral? Entonces, con esta tasa de inflación que tenés hoy en día, con esta tasa de interés, nada. A ver, si yo tengo dólares hoy para invertir, ¿qué me conviene? ¿Poner la panchería con Moreno? ¿Asumir el riesgo de comprar, que Moreno me afane encima? ¿O vender los dólares, comprarle VAX y sentarme a esperar a devengar una tasa de interés que me da una ganancia del equivalente al 26 o 28% anual? Con la esperanza de salir a tiempo y ganar esa tasa de interés que solo el narcotráfico, la trata de blancas puede dar esa tasa de rentabilidad. No es consistente con la economía la tasa de interés en dólares que hoy hay. Entonces, mi conclusión es, la verdad es que la están pifiando por donde uno le mire y no escuchan. A ver, yo diría, para darle el tiempo a María. 5. ¿Cuánto tiene? 5. 5 ella. Vas a hablar más de 5. Yo diría, acá la verdad es que lo primero que hay que hacer es tener un ministro de Economía, un plan económico que no existe, y ese ministro de Economía tiene que saber comunicar muy bien. Acá no se entiende nada que están haciendo. Un día te dicen, vamos a hacer la reforma impositiva para el año 2000, la vamos a discutir este año, no, mejor el año que viene. Después dicen, vamos a bajar los impuestos a la soja, no, mejor despacito. Decidiste, parecés Carlito Balá, ¿se acuerdan del indeciso? Que sí, que no, que sí. No van para ningún lado. Entonces, así no van a resolver el problema. Y yo entiendo que obviamente se le da una situación difícil, pero el principal error que cometieron fue no haber comunicado lo que se había heredado. Lo que hicieron fue publicar un tiempo después un librito, son 200 y pico de páginas, si mal no recuerdo, el Estado del Estado, que no sirve para nada.
Sí, o sea, si uno lo imprime después tiene que prender el asado el domingo y para eso puede ser, pero no más. No dice absolutamente nada profundo. El que se tomó, solo los economistas que somos muy aburridos podemos llegar a leer eso. Y les puedo asegurar que no vale la pena leerlo. Pues no dice nada más de lo que uno podía leer en los diarios, se escuchaba en las radios o lo que sea. Entonces, yo creo que acá hay un problema de comunicación fenomenal. No supieron comunicar ni lo que recibieron ni lo que van a hacer. Entonces, si no saben comunicar ni lo que recibieron ni lo que van a hacer, la gente no sabe para dónde agarrar. ¿Y qué hace? Se queda mirando y espera. Y en esa espera va pasando el tiempo, entonces se va acumulando la tasa de interés, el déficit fiscal y todos los problemas que vamos teniendo. En síntesis, yo diría que no sé qué va a pasar en el 2017. Pueden tirar, porque en realidad lo que hicieron fue cambiar y sustituir el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria que antes hacía el Banco Central, ahora lo sustituyen con deuda pública. ¿Sí? Entonces colocan deuda. Cuando vienen los dólares, o los venden en el mercado y hacen bajar el tipo de cambio, o se los dan al central, el central emite y después tiene que sacarlo los pesos, digamos, de circulación que exceden con los bonos, con lo cual están comprando dólares contra deuda, que es un chino, porque si estoy pagando en dólares el 26% de los bonos que estoy colocando, quiero saber si colocas la deuda el 26% anual en dólares, cosa que no creo que lo estén haciendo. No, o sea, y si lo están haciendo, seguro que están haciendo una macana, porque no sé en qué pueden invertir esa plata. ¿Qué pasa? Cuando baja el tipo de cambio, hoy mira uno el tipo de cambio real y está en uno de los puntos más bajos de toda la serie histórica. Toda la devaluación que hicieron, como el 15, esa devaluación del 50%, se la comió la inflación de todo este periodo. Estamos, por ejemplo, con un tipo de cambio más bajo en términos constantes que con Fábrica, ¿se acuerdan? En 2014, enero del 2014. Eso impacta sobre el comercio exterior. Fíjense ustedes que las exportaciones, salvo los productos primarios, soja, trigo, etc., el resto ni se mueve. El consumo está paralizado y la inversión está mirando. Entonces, cuando me dicen que va a crecer la economía, digo, ¿pero por qué? ¿Qué efecto mágico va a haber en la economía que va a crecer de golpe? ¿Quién va a venir Francisco y va a obrar un milagro? Entonces, termino. Creo que falta un equipo económico, mejor dicho, falta un plan económico, un ministro de Economía de fuste en serio, que sepa comunicar, y al Banco Central en realidad habría que cerrarlo, pero como no se lo puede cerrar, mi propuesta es que haya competencia de monedas, ¿sí? Se le quita el curso forzoso al peso y que cada uno haga transacciones en lo que quiere. Si no tenemos moneda no podemos hacer transacciones. Quiero ver, el Banco Central, para que le acepten el peso, va a tener que producir una moneda de calidad que todos querramos tener, si no, vamos a elegir el dólar, vamos a elegir el euro. Entonces, hay que empezar a pensar en políticas de reformas profundas dentro del sector público, en materia impositiva, en materia de reforma del Estado, tener un sistema monetario en serio y, por supuesto, empezar a cambiar los valores que imperan en la sociedad, que siguen siendo los que venimos heredando desde hace 70 años, y este gobierno insiste en lo mismo. Ustedes tienen derecho a ser mantenidos por el resto, ¿sí? Entonces tienen derecho a que le demos la casa, a no trabajar y que otro le pague el no trabajar. Así no vamos a cambiar el país. Eso no es cambiar, eso no es cambiemos. De manera que, termino, el principal problema económico no es económico, es el de los valores que imperan en la Argentina. Es el valor vivo a costa del otro y que el otro me pague a mí la casa o me proteja la industria que no quiero competir o me dé el crédito subsidiado. Todos quieren robarse entre todos y una sociedad de estafadores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación Bases, a la Fundación Naumann, que organizan estos encuentros, porque yo digo que uno se siente menos solo, ¿no? Cuando se producen estos encuentros, porque a veces de a uno pensamos lo mismo, pero bueno, nos encontramos y decimos, bueno, no soy el único que está pensando esto o está preocupado por estas cosas. Hace 2 semanas estábamos con Javier Milei y algunos amigos que veo por aquí en la presentación de un libro de otro amigo de la Fundación Atlas, de Martín Simonetta, que era muy interesante porque era un raconto, digamos, él decía del fin de la era kirchnerista, pero en realidad lo que uno leía, y
y hablaba de inflación, deuda, déficit, emergencia sanitaria, ocupacional, emergencia de todo tipo y color. En fin, en realidad yo miraba y decía, pero esta es la historia de la Argentina, por lo menos de los años que yo tengo, desde que recuerdo, son los problemas de todas las generaciones hasta hoy. De diagnósticos, digamos, creo que estamos todos, todo el mundo mal que mal siempre tiene más o menos una mirada sobre las cosas. A mí por ahí me gustaría invitarlos a pensar, bueno, si estamos en el camino correcto en términos políticos. Todos tuvimos, no tengo dudas, de una esperanza cuando finalmente pudimos derrotar al kirchnerismo. Me parece que de ahí estamos todos coincidimos. Ahora bien, sí importa mucho el diagnóstico que haga el gobierno sobre los problemas. Entonces, mi pregunta y mi análisis va a ver cuál es el diagnóstico que hace Cambiemos, o el PRO en realidad, porque Cambiemos es el radicalismo y el radicalismo tiene poco capacidad de decisión, en buena hora. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Y yo me pregunto, porque ellos, ¿qué es lo que creen que hay que cambiar? Y por lo que vienen diciendo y luego hicieron, ellos confían en el cambio de personas. Entonces, el problema para ellos eran las personas. Entonces, había que sacar, por ejemplo, a Kicillof y lo pusieron a Pargay. Yo le digo al cupo femenino que, bueno, estéticamente, sí, convengamos, pero bueno, mejoró. Pero, cambiaron las personas. Salió Garré, entró Bullrich. Bueno, salió Timerman y trajo a Malcorra. Y así podemos seguir, en vez de Bocio está Basa Bilbaso, lo que sea. Ahora, ¿este es el análisis correcto o hay otra cosa que hace que repitamos? Esto vengo a colación de lo que decía sobre el libro, año tras año, década tras década, generación tras generación, los mismos problemas. ¿Son las personas o será el sistema el que no está funcionando? Y nuestro análisis es que es el sistema. Esto que acá el compañero Kachanowski llamó reformas estructurales, digamos, la estructura, el sistema es lo que no funciona para el modo de mirar de los liberales. Este es el problema, no son las personas. Tanto es así que cuando el sistema funciona correctamente, no importa tanto las personas. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ustedes vieron que ahora Estados Unidos, bueno, la gente en general acá se rasgan las vestiduras porque ganó Trump. Pero Estados Unidos tiene un sistema de instituciones, un sistema que funciona, poderoso, que se ha sostenido y ha sostenido, digamos, la importancia y la preeminencia de Estados Unidos. Aún se ha bancado un Carter, por ejemplo, se ha bancado a un Obama. Entonces, el sistema es más importante que las personas. Este sería el análisis correcto para después de ahí empezar a transitar una modificación estructural de la Argentina. Y repaso en 2 minutos algunas de las áreas para que hagamos una mirada un poquito más detenida. En relaciones exteriores, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo de distinto? ¿No? Kachanowski recién decía, bueno, estamos haciendo por ahí más, yo no sé si es más de lo mismo o menos de lo mismo, pero ¿qué estamos haciendo en relaciones exteriores, por ejemplo? Bueno, el tema Malcorra se ha cansado de meter la pata, digamos, ¿no? De decir que quería que ganara Hillary, y cosa que no se hace, que mandarlo a Macri a sacarse una foto con Santos y perdió Santos al día siguiente frente a los votos populares.
Claro. Con Hillary, exactamente. Entonces, eso es en relaciones exteriores. Estamos haciendo algo que no corresponde, que no se tiene que hacer, pero es casi elemental que un país no tiene que, o un presidente o un canciller no tienen que hacer públicas sus preferencias personales. Y hay un tema por ahí que a mí me importa bastante, que estoy viendo, que hay más embajadores políticos que lo que había, inclusive con el kirchnerismo. Inclusive con el, no digamos del CEL, que va a dejar de ser porque vuelve, parece que es más lucrativo volver a Midachi en buena hora. Pero hay más embajadores políticos. Les cuento un detalle político: se han repartido entre peronistas y radicales casi todas las embajadas. Están radicales muy conocidos, desde Tubrin, Grispun, todos esos apellidos famosos, digamos, del radicalismo o del peronismo. Han repartido un poco y un poco para quedar bien un poco con la clase política. Bueno, esto en cuanto a relaciones exteriores. En economía no voy a abundar delante de dos expertos. En justicia, ¿qué ha pasado? En justicia hemos dado un puente de plata, un salvoconducto a jueces que merecían que se lo sacaran a patadas en el traste, y realmente lo hubieran conseguido con el Consejo de la Magistratura, como el caso de Ollarvide o recientemente Rosansky, y se les ha dado un salvoconducto para irse a la casa cobrando una pequeña fortuna inmerecida. Claro, ¿por qué? Porque hay un operador que viene del negocio del fútbol, ¿no? Que es el que está manejando los hilos de la justicia en la Argentina. Bien, esto es como para darles un pantallazo de qué se está haciendo en lo profundo. Un poco coincidiendo con lo que decía Roberto, estamos en otro camino, estamos cambiando, y a veces por ahí a uno le cuesta criticarlos duramente, porque yo creo en la buena fe de la gente del PRO en términos generales, no todos, pero digamos, en términos generales creo en la buena fe, pero también estoy convencida de que están equivocados, me consta que no escuchan, y bueno, estamos todos arriba de este colectivo. Ese es el problema. Si fuera digamos, la empresa de ellos, bueno, en fin, que hagan lo que ellos consideran, pero en este caso no es así. Y para terminar voy a hacer una pequeña analogía con lo que pasó ayer en Estados Unidos. Yo pensaba ayer, estuve en el programa Intratables, y Brancatelli dice, esto es lo mismo, lo que pasó con Trump es lo mismo que pasó acá con Macri, o sea, esta novedad que resalta. Y yo pensé, estuvo casi bien, pero mal la analogía, porque en realidad Macri es el Obama nuestro. O sea, ¿qué pasó con Obama? La gente votó cambiar, porque estaban en una crisis, y salieron con Obama, que era una esperanza, no sabían muy bien qué iba a ser, pero bueno, era una posibilidad. El americano sale para adelante de los problemas, siempre opta por cambiar, para ver si encuentra la salida en algo diferente a lo que ya vino probando y no le funcionó. Entonces votaron Obama. Pero, ¿por qué? Porque Obama dijo, voy a hacer grandes cambios, voy a modificar este sistema, voy a ir contra digamos, la corporación política y empresaria y de bancos, ¿no? de los grandes banqueros de Wall Street. Y no cumplió. Y al no cumplir, ¿qué pasó? Defraudó a la gente, y la gente salió para adelante y siguió más allá a la apuesta más fuerte, y se fue a Trump. Ahora, tendría el PRO que tomar nota de esta reacción de la gente, porque el problema es que la Argentina no sale para adelante, generalmente sale para atrás. Cuando nosotros, después de 50 años hartos del peronismo, votamos la alianza, y a la alianza le fue mal,
automáticamente hicieron, volvimos para atrás, más peronismo. Entonces, mucho me temo que ante un fracaso en términos, bueno, no digo de explosión, pero fracaso, de un gobierno que no sea bueno, una administración que no sea buena, que no resuelva mínimamente algunos de los problemas en los cuales nosotros confiábamos que el PRO los iba a sacar adelante, la sociedad argentina opte por volver para atrás. Y eso sí que sería una frustración y una época insufrible de volver, digamos, para el peronismo, porque el peronismo no cambia y cuando no cambia no es que está igual, empeora. Cada peronismo fue peor que el anterior, no sé si ustedes recuerdan. Entonces, mi temor es que si no conseguimos que la actual administración repare en todas estas cosas, podamos sufrir un retroceso a sistemas, digamos, político lamentable como es el peronismo, el peor de los peronismos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lilian. Ahora, Gustavo. Ok. ¿El índice allá? Sí. Entonces, ahora, los que quieran hacer preguntas son bienvenidas. Una pregunta. Sí, yo obviamente que uno comparte todos los diagnósticos y aparte somos un poco alumnos de él. Y más de una vez Roberto ha nombrado el Public Choice y si tenemos oferta de populismo es porque tenemos demanda. Nos tocó, hemos trabajado en Cambiemos, yo soy ruralista, he estado en la Sociedad Rural, en FARER, que es la Federación Rural Entre Ríos, y en CRA. Y de todos lados yo veo que el Estado no tiene ningún incentivo a ahorrar. No hay forma que el Estado ahorre. O sea, si no lo piden, aún estando incorporado como miembro político, yo no soy, pero mi señora, no hay forma de que ahorre. Si, doy un ejemplo cortito, en la ciudad que estamos nosotros, en La Paz, Entre Ríos, había un estacionamiento medido. Presupuestaron un millón de pesos recaudar. A los 6 meses habían recaudado 100.000 o 200.000. Pero gastaron 1 millón. No hay forma de que se tuercen esas tendencias desde el establishment político. Y otra parte que veo con preocupación es que la clase dirigente, porque creo que en la generación del 80 habría más feudalismo que hoy, pero la clase dirigente sabía o tenía idea de qué quería hacer. ¿No es cierto? Hoy nuestra clase dirigente publica que la naranja vale tanto y el verdulero la vende a tanto y no dice qué pasó en el medio. Personalmente en CRA le dije, esto es un discurso para la cámpora. No lo pueden hacer esto CRA. O nos enojamos con los supermercados. Y redondeo en que creo que tenemos un problema en la cabeza muy serio que es educativo y que me hace ser también muy pesimista, ¿no? No sé si desde el Public Choice hay alguna forma de torcer ese rumbo. Yo puedo dar una visión algo áspera. Yo sinceramente no soy nada optimista con la posibilidad de torcer a esta corporación política chorra, parasitaria e inútil y todas las cosas que suelo decir sobre ellos. Yo lo único bueno que se los puedo decir en la cara, ¿sí? Ahora, yo lo voy a hacer con un ejemplo para ver qué chances tenemos de que esto ocurra ordenadamente. Supongamos que ¿a alguno de ustedes se le ocurriría pedirle a su jefe que les baje el sueldo? A nadie. Ahora vamos a darle un poco de realismo al ejemplo. Supongan que ustedes ahora tienen una pistola en la cabeza de su jefe y ustedes determinan las reglas de juego.
¿Se les ocurriría pedirles que les baje el sueldo? Está claro que no. Bueno, esa analogía es perfectamente con lo que nos pasa a nosotros con la corporación política. ¿O acaso ellos no son empleados nuestros? Pero ellos tienen el monopolio de la fuerza. Ellos nos tienen con la pistola en la cabeza. Ellos nos destruyen a impuestos y no les importa lo más mínimo. De hecho, esto es tan así que irresponsablemente se subieron las dietas un 70%, mientras que en el sector privado se perdieron 120.000 puestos de trabajo, mientras que el salario real de muchos de nosotros se ha licuado, si no estamos peleando por sostener el salario real, estamos peleando por no quedarnos desempleados. La corporación política ha hecho a 70.000 personas, pero después tomó 80.000. Y encima hace esto. Con lo cual, esto muestra que la corporación política no le importa un rábano lo que nos pasa a nosotros, que todo lo que dice que le importa es solamente publicidad y tratar de quedar bien. Y desde mi punto de vista es muy interesante porque el gasto social, ¿sí?, es solo 40% del gasto público, o sea que el 60% restante es con la rosca política y los negocios de la rosca política. Con lo cual, la realidad es que yo veo que esta gente está totalmente desconectada de lo que le pasa a la gente, no le importa lo más mínimo. Eso se reflejó lo del dietazo, eso se reflejó con el tema del curro del Parlasur, digo, cosas que la quisieron instalar ahora y saltaron a la luz y se les complicó, con lo cual la próxima vez van a tratar de hacerlo de manera que no se note, ¿no?, que lo van a tratar de hacer. Y la consecuencia de esto es que el déficit fiscal está tomando dimensiones monstruosas, con lo cual tenemos que salir a colocar 45.000 millones de dólares de deuda, digamos, en un contexto donde la tasa de interés está subiendo. Este año lo vamos a cerrar, el 2017, ¿sí? Porque si no llegamos con los mercados, vamos a tener artículo 4, vamos a tener plata que nos va a dar el fondo, digo, lo vamos a cerrar. ¿El 2018 qué? Y la realidad es que lo único que puede llegar a imponer algún tipo de modificación es una crisis profunda, de modo tal que se asusten, dejen de robar, como hicieron en el 2002, y ahí se mandaron un bruto ajuste fiscal. Digo, recuerden que la moneda se depreció casi un 300%, porque el tipo de cambio lleva 3,98, es decir, casi se multiplicó por 4, eso es un 300%, y la inflación fue del 41%, claro, porque el ajuste fiscal que metió Duhalde fue homérico. Piensen que pasó de -2 de primario a 6 positivo, y como si eso fuera poco, dejó de garpar la deuda. O sea, con lo cual ahí tienen 8 y 4, 12 puntos de un ajuste como nunca. Con lo cual, la única chance que yo veo que pueda haber algo es que nos terminemos morfando una bruta crisis, y ahí es donde aflora mi miedo, que es lo que dice María, que en lugar de salir para adelante, salgamos para atrás y vayamos a soluciones que impliquen más socialismo y menos capitalismo, menos libertades individuales. ¿No querés decir algo? ¿Seguro? Seguro. ¿No querés decir algo? Gracias. No, quería agregar, ¿sabés qué te olvidaste? Perdóname, El joven Lutó, que casi lleva al país a un enfrentamiento. Ahí lo tenés como embajador en Estados Unidos y encima opinando. Digamos, ¿no?, como cosa curiosa. Yo creo... track record, ¿no? Sí, y recordemos que tuvo ahí una escena, bueno, en fin, su vida privada. Yo diría que en términos de si Argentina cambiarlo o no, acá los populistas, incluido este gobierno, saben muy bien cómo trabajar. Le cobran a unos pocos para repartir entre muchos. Entonces, la demanda, si yo puedo lograr que en París me mantengan a mí, ¿sí? Viene alguien y me dice, mira, yo tengo el monopolio de la fuerza, tengo el revólver para sacar la plata, sí, te voto. Entonces, cuanto más seamos que los podamos sacar a ellos dos,
Obviamente. Ahora, el tema es hasta dónde el equivalente de ellos dos, que es el conjunto de los que producimos, vamos a bancar esto. ¿Sí? Cuando dicen, y en los paraísos fiscales, sí, hay un paraíso fiscal porque antes hubo un infierno fiscal, ¿sí? Entonces, la gente se fugó de la Argentina porque en la Argentina se confisca. Esto es producto de la demanda de populismo. Se confiscaron, miren ustedes, vamos a repasar rápido, ¿eh? En el año 89 y 19, en el año 86 estuvo el ahorro forzoso. En el año 89 el plan Bonex. En el año 2001, 2002 el corralito, corralón y especificación asimétrica. En el 2006 o 2008, cuando fue que nos sacaron la plata de las AFJP. El SAR también en el medio. El SAR, bueno, sí, el Estado, que es el que tiene que usar el monopolio de la fuerza para defender nuestro derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, se la pasa robándonos. Ahora, ¿para qué nos roban? Nos roban a un sector reducido para darle a un sector cada vez más amplio. Eso le da votos. Y por eso, hasta que no se agote el sector ese, que es el que produce, esta fiesta sigue. Porque todos quieren ganar las elecciones. No son estadistas. Una cosa más. Sí, a ver, un estadista que es Sarmiento, cuando en 1869 hace el primer censo y descubre que el 70% de la población era analfabeta, nos lo llamó a Durán Barba y le dijo, che, ¿qué tengo que decir? El tipo se puso a educar y trajo gente y se hicieron escuela. Esto no, dice, che, a ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué puedo decir? Entonces, no son estadistas, son oportunistas que van a buscar el voto a ver si lo consiguen. Con eso nos salimos adelante. Bueno, como reflexión última de dicen que la democracia son dos lobos y una oveja definiendo que van a cenar a la noche, ¿no? Y es lo que está pasando. Bueno, la pregunta que le quería decir, viendo a lo mejor buscando lo positivo de esta gestión del gobierno, hay tres grandes logros, Soy muy entre optimista. comillas. Te quiero mirar bien para ver a alguien tan optimista. Espera que no terminé. Ah, era el entre. Era el Espera que no entre. terminé. Una, aparentemente dejaron de robar bolsos, ¿no? Dos, nos sacaron del default. Y tres, nos rompieron el cepo. Ahora, eso es lo que dicen, o sea... Nos rompieron. No. Los impuestos. Ahora, una de las discusiones que muchos, cuando uno habla con uno del PRO, te da esos logros, ¿no? Ahora, si el logro de levantar el cepo, que es bueno, podemos comprar dólares hoy y salir del default, que fue muy bien hecho porque en general hoy no trajo problemas a la comunidad, lo único que logró es que nos abran la canilla de endeudamiento externo, eso. Ahora, si no usamos bien ese endeudamiento, hubiese sido mejor que hubiese fracasado en esas dos cosas, porque nos vamos a tener un problema más grande que lo que teníamos con ese endeudamiento. No sé si la visión es correcta. A ver, te contesto por el tema del cepo. Desde mi punto de vista, y yo lo expliqué recién, la salida del cepo no fue bien hecha. La salida del cepo fue mal hecha. Básicamente, la salida del cepo debería haberse hecho colocando un bono voluntario por parte del sector público y limpiar el sobrante de pesos a la luz de lo que la gente quería sacar de sus posiciones de pesos. Y eso, digamos, lo que hizo fue condicionar el funcionamiento de la política monetaria. Eso derivó en que tengas una pelota enorme de letras y, digamos, donde uno de los equilibrios posibles es el que describe Roberto. O sea, yo, digamos, no estoy en desacuerdo con lo que dice Roberto, yo estoy de acuerdo en lo que dice Roberto. Es lo que yo describo como el equilibrio malo. Lo que digo es que frente a la hiper, ok, me juego una ficha para evitarla. Ese es el argumento mío. Y expliqué por qué eso es óptimo. Ahora,
al margen de que también adhiero, y lo dije públicamente, digo, a la solución de Roberto de la competencia de monedas y el sistema de banca libre, digamos, con almacén de valor y... Sí, tampoco hiciste la mía, se la madre Hayek, exacto. No, digo, yo adhiero a la misma, así que digamos, o sea... No, cuando quiero eliminar el Banco Central es más a lo Rothbard lo mío, pero, digo, al margen de eso, la salida del cepo no fue la ideal, porque la consecuencia es que hoy tenés al Banco Central habilitando esta bicicleta que señala Roberto. Ahora, yo te puedo asegurar que si vos estás en la poltrona de Banco Central, ponés la tasa en el 38 y te entraron casi 100.000 millones de mangos, en diciembre, que es cuando la demanda de dinero está en el culo del mundo, y te vas a cagarle las patas. ¿Qué quiere que te diga? O sea, digo, disculpen que use este vocabulario técnico. En cuanto a lo que es el tema de la salida del default, a mí me parece correcto que pueda salir del default. Sí, a mí eso me pareció a mí, de hecho, creo que es una de las cosas positivas que señalé, nada más, que le caen a Pratt Guy. Y la verdad es que lo que hubiera sido interesante es que hubiera hecho un programa económico en serio de reducción del déficit fiscal, ¿sí? Trabajando sobre el choreo de la corporación política y usar la ventana de financiamiento para financiar la reducción de impuestos. ¿El qué hizo? Se desdijo en lo impositivo, digo, Macri es un mentiroso, ¿no? Porque dijo, voy a bajar los impuestos, digamos, y ahora nos van a subir el impuesto a las ganancias. Le dijo a los ojeros que le iba a sacar las retenciones de A5 y ahora este año, ¿sí? no se las saca, lo cual además demuestra que es un ingrato, porque recuerden que los ojeros le pusieron 3.000 palos verdes para que abra el cepo y no genere turbulencia, y con lo cual les diría que en lugar de hacer eso, de bajar el gasto, de bajar los impuestos y hacer un programa hacia adelante, no, el señor usó la guita para patinársela, con lo cual, digamos, algo que hubiera sido bueno, puesto en las manos de un keynesiano, termina como siempre, con más gasto público, porque el fatal arrogante del keynesiano siempre considera que es mejor que la gaste él antes que la gaste el que la genera. Gracias por a ver, uno, digamos, arreglar el tema de la deuda no era tan complicado tampoco, o sea, nos juntábamos nosotros, entonces ese tema se resuelve. El problema es hacer la reforma del sector público, porque conseguir plata, cualquiera se endeuda si más o menos tiene solucionado algún problema. Respecto, yo creo, a ver, Keynes, que no es justamente alguien que quiera en rigor, yo diría que basta con leer los debates que hubo, las cartas que intercambiaron Keynes y Hayek, que eran muy amigos, eran muy amigos. No sé qué eran amigos. Eran muy amigos. Bueno, no te acuerdas que... Pensé que es el Tratado del Dinero, ¿eh? Pero no, ahora no te enojes con Hayek, porque... eran muy amigos. En rigor, yo creo que él jamás hubiese propuesto aumentar el gasto público con un 48% de gastos públicos sobre el PBI y con una inflación del 40% anual. Cuando Keynes escribió las barbaridades que escribía, porque en rigor no era nada genial lo que hizo, lo hizo para un mundo que estaba en recesión, con deflación y con un gasto público promedio en los países desarrollados que no pasaba del 15-20%, entre el 10 y el 15% aproximadamente, de acuerdo a trabajo de Víctor Franci. De manera que escribe para un contexto totalmente distinto, y estos quieren hacer keynesianismo sobre algo que yo creo que ni siquiera Keynes hubiese propuesto en este momento, te digo francamente. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es que al tener acceso al crédito internacional tienen más estímulos para no hacer las reformas. Y segundo, creo que el blanqueo le va a ir muy bien. Esta segunda parte, la gente, como tiene miedo a que le informen del exterior,
van a tener más recaudación, más flujo de ingresos por carga impositiva, por lo que se llama ahora exteriorización en vez de blanqueo, y eso va a desestimular las reformas estructurales, creo yo, ¿no? Nota de color. Estás hablando del Keynes, del Tratado sobre el Dinero, el de la teoría general, iba hasta, lo propone en el capítulo 16, si es necesario, que todo lo haga el gobierno. Decide qué consumir, qué ahorrar y en qué invertir. ¿Por qué? Porque somos unos idiotas que no sabemos hacerlo. Y ese es Kichilov, es la mejor expresión, y el señor Prakai le pone dinero a esa aberración. Es decir, ojo con el Keynes del Tratado del Dinero, con el Keynes de la basura general. Muchas gracias al panel. Gracias al panel. Y ahora vamos a la sala contigua a hacer el brindis por la caída del muro.